Y desde luego que tenemos que estar armados, o sea, la armadura de Dios, que es una figura, nos hace entender y nos hace recapacitar de lo que debemos seguir nosotros sosteniendo, guardando y protegiendo. En ese orden de ideas hay varios puntos y varios aspectos a rescatar. Ya hemos hablado y hemos dejado claro lo importante que es para nosotros o para cualquier persona estar ceñido, el cinturón. ¿Y por qué? Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, porque hay un mundo espiritual de maldad que a veces ha doblegado y ha dominado nuestra vida. Y desde luego ese mundo es más fuerte que nosotros. Por eso aquí también nos habla de fortaleza en el Señor. Ese será un punto para ir terminando, que lo vamos a ir dejando claro, porque muchas personas tienen Dios, pero no todos tienen Señor. Hay una gran diferencia y hay que entenderla, que todos tienen Dios. Las personas que hacen daño, que hacen mal, le piden a Dios que todo les salga bien, pero no todos tienen Señor, porque hay una característica cuando una persona tiene Señor, hay una característica muy importante cuando está el señorío en nuestra vida. Cuando está el señorío en nuestra vida, por eso el Señor dijo por allá, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo os mando. ¿Por qué me llaman Señor? Y no hacen lo que yo os digo. Pero ese lo vamos a dejar ahí. Téngamelo quietico. Hemos notado la importancia de estar ceñidos, de proteger nuestras emociones, de proteger cosas que son vitales para nosotros. Saber proteger el proceso. Y llegamos a un punto donde nos habla de calzados. Déjeme un momentico que se me cambió aquí la versión. Yo utilizo la Reina Valera, hay unas versiones muy actuales, pero me gusta la Reina Valera. Y vamos a leer el versículo 15, vamos a buscar otra figura. Ceñidos los lomos, coraza de justicia, tenemos que estar preparados ante todas las injusticias. Y usted no se puede frustrar, usted no se puede dejar derribar, usted no se puede dejar tirar al piso. Y día tras día se debe fortalecer. Un área tan complicada como son las emociones, como son los sentimientos, donde muchos no han aprendido a gestionar, a administrar, donde para muchos todavía hay fluctuancia emocional. Muchos todavía no son dueños, todavía no gobiernan, no lideran sus estados de ánimo. Manejar las emociones y manejar los estados de ánimo es un arte. Y en la fundación sí que necesitamos eso, pero en la vida también. Yo me imagino ese manejo de emociones que tuvo Jesús cuando lo apedraban, cuando lo vituperaban, cuando él quería ayudarle y servirle a las personas y las personas le decían blasfemo, le injuriaban. Pero siempre me ha llamado mucho la atención cómo pudo él manejar un momento tan complejo y tan difícil cuando es estar ante Pilatos, cuando lo estaban acusando injustamente, donde él no tenga el pectoral, donde él no dimensione lo que representaba ya él para la sociedad, para la humanidad. Es que a nosotros, compañeros y compañeras, la sociedad nos necesita sanos, nos necesita bien,
Usted ya tiene que ser parte activa del cambio. Por eso aquí le enseñamos a servir. Ese servicio es fundamental, es trascendental, porque usted va a permitirse llevarle el mensaje a muchas personas. ¿Qué mensaje? Usted no va a andar con la Biblia del brazo, usted no va a andar con el libro de NA, con el manual de recaídas, usted no va a andar con una cartilla todo el día, pero usted tiene toda esa estructura aquí y el mensaje que usted va a llevar es que si en algún momento lo conocieron y vieron a una persona enferma, dañada, hoy van a ver una versión distinta de ustedes. Hoy no van a decir, ayer estuve en un lugar con la alcaldesa y una comitiva de la alcaldía y todos me volteaban a ver y me decían, Matías, les daba risa porque hubo un incendio en una casa y me decían, porque andábamos con gestión del riesgo y me decía Matías, esta casa se incendió porque fumaban, metían vicio y por ahí en medio de la traba se incendió la casa, imagínense. Una casa en una vereda, una casa de madera, pero allá llega la droga. Y a mí me escanean y a mí me empiezan a preguntar, Julano, ve, ¿qué hay del hijo de Julano? ¿Qué hay del hijo de Sultano? Cuando pues ya somos conocidos. Y yo tengo que presentar los que realmente están revestidos, están fortalecidos, los que se han puesto la armadura, los que tienen puesta la armadura de Dios. Porque también a veces tiene que decir uno, Julano, no, están lo mismo. No, Julano volvió y recayó. No, Julano no aprendió a vivir. No, Julano está otra vez. Porque le dicen a uno, sobre todo cuando vivimos en un pueblo donde todo se sabe. Dice, ve, y verdad que Julano andaba por allá en lo mismo con los amigos porque por ahí me llamó la mamá llorando. Entonces tenemos una responsabilidad de llevar el mensaje y ahí voy a entrar al versículo 15. Vamos a leer nuevamente 13, 14 y 15. Si alguien me ayuda, porfa, yo le agradezco. Sí, señor. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Versículo 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Versículo 15. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ahí llegamos, Robinson. Ya nos están hablando de calzado. Entonces aquí nosotros no podemos entrar, nos están hablando de un camino. Dios dijo unas verdades muy contundentes. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y yo me acuerdo que en rehabilitación, cuando no estábamos bien fortalecidos, cuando nos dejábamos distraer, cuando nos desenfocábamos, a mí me decían mis líderes, camine, camine. Y les digo que esa palabra llegó un momento porque todo era camine. Y yo decía, pues, ¿qué? ¿Me voy a volver caminante o qué? ¿Me voy a volver caminero? Porque todo el tiempo era así, camine, camine, avance, no se detenga, no se frene, no se desenfoque. Locus de control externo.
las personas que han vivido la problemática de las adicciones o conductas asociadas, síntomas asociados, se desenfocan con una facilidad, se distraen con una facilidad. Le dice uno, vaya de aquí allá a la puerta de la cocina, como las mamás y los familiares nunca le han prestado atención especial a la problemática de la drogadicción. Quizá desde el colegio no se involucraron y no contextualizan conductas y comportamientos. Pero hay personas que desde lo cognitivo, de aquí a la puerta, ya se les olvidó lo que deben hacer. Por eso yo procuro hacer esto práctico e ilustrarlo, aproximarlo y acercarlo lo más molido posible. No estoy diciendo que no sean inteligentes. No estoy diciendo que aquí no haya, desde luego, hay demasiado talento. Que no tengan unas cualidades, que no tengan unas capacidades y unas habilidades. Por eso es un problema de salud mental. La norma dice que la drogadicción hace parte, las adicciones hacen parte de un problema de salud mental. Y ahí es donde nosotros tenemos que conocernos. Ahí es donde nosotros tenemos que evaluarnos. Porque no es solo caminar por caminar. Usted se imagina donde usted empiece a caminar para arriba y para abajo, desconectado. A veces nos hemos acostumbrado a caminar solos. Nos dice aquí, muchos sí quieren cambiar, muchos sí quieren alcanzar metas, muchos quieren estar en familia, pero no quieren pagar el precio del camino. Creen que el proceso sale en un paquete de chitos. Y hay un trayecto que a usted ya se lo establecieron. Y no es ni siquiera en la fundación, no es ni siquiera sus papás. Ese trayecto se lo estableció el mismo Dios. Por eso les digo a las personas, peleen con Dios. Nosotros solamente somos unos facilitadores y somos unos razoneros de Él. Mire esto. Si Dios dijo, venid a mí los cargados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Usted cree que Dios se equivoca, que hay personas que se iban a cansar en el camino? Si Él está invitando a los cansados, dice por allá una parte, los jóvenes se cansan y se fatigan. Oiga, póngale cuidado, Dios sabe, y a veces el cansancio no es ni físico. Mire, yo me quedo aterrado, yo digo, estos muchachos de hoy en día, llenos de vida, llenos de una cantidad de cualidades, oiga, y se cansan por nada, se cansan dando una vuelta a Canela. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué bonita promesa está por allá en Isaías.
Si usted en algún momento se ha sentido cansado, se ha sentido que no da más, se ha sentido que quiere tirar la toalla, se ha sentido que quiere retroceder, el Señor le dice, venga, tranquilo. Yo soy su fortaleza. Usted no va a caminar solo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay muchachos que quieren cambiar, que quieren logros, que quieren una transformación sin caminar. Hay unos pasos que son de cada uno de nosotros y nuestros pasos tienen que estar firmes. La conducta es modelada y hay una parte que se enseña en el tablero, que se enseña en el discurso, que se enseña en el diálogo, que se enseña a través de la pedagogía, que se enseña a través de la terapia, que se enseña en el escritorio, que los profesionales te enseñan cómo estás funcionando, qué está pasando, cuál es tu conflicto, cuál es tu lucha. Y si esa parte se hace bien, de ahí, ¿qué sigue? Caminar es demostrar, es corroborar con hechos que la lección se está aprendiendo bien, que valió la pena el esfuerzo, que valió la pena el sacrificio, que valió la pena la inversión, que no se perdió el tiempo. Porque resulta que Jesús le dio una cátedra de amor a los discípulos. Amor propio, amor a Dios, amor al prójimo. Y cuando fueron a caminar, cuando fueron a corroborar eso, ¿sabe qué querían los discípulos? Desaparecer un pueblo. Pidieron fuego del cielo para consumir un pueblo. Y eran los discípulos. Y entre esos estaba Juan, que era uno de los discípulos del amor. Era el discípulo del amor. Y yo digo, si ese era el discípulo del amor, ¿qué esperanza con los otros? A Moisés lo pusieron a caminar. Y Moisés entendió algo. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Si tu presencia no va conmigo, él dijo, yo voy a andar el trayecto. Yo voy a ir donde usted me mande, donde usted me ponga. Usted no se manda solo. Muchos quieren esperar el proceso, aún terminar el proceso, pero para coger su propio camino, coger su propia ruta. Y usted tiene un GPS celestial. Ahí yo no le puedo imponer eso. Yo le digo a usted, respéteme las reglas de la casa, acójase unos lineamientos. Pero también a muchos me ha tocado que decirle, de puertas para afuera es su camino. Usted se dará cuenta, si quiere, el camino de la recuperación, el camino de la restauración, el camino de la sobriedad, o muchos están esperando de puertas para afuera para coger su propia ruta. Lo único que están esperando es salir de la fundación para montarse en su propio camino. Será respetable. Pero hasta el día de hoy le habla una persona con mucho más de 20 años de proceso, que no se olvida
que tiene que poner los pies en la tierra, que no me olvido que soy infalible, el que todo lo puede es el Señor, que no se olvida que alejado de Él nada puedo hacer, que todos los días activa unas alertas, unas alarmas, unos factores de protección, porque el jíbaro lo puede estar esperando ahí en la puerta de la salida de la casa. Y por eso el día de hoy no voy donde Dios no me ha mandado. Y donde Dios me mande, así no esté de acuerdo, así no me caiga bien la gente, así yo diga, pero ¿qué es este peladero? ¿Pero por qué allí? Si yo quiero allá, allá me meto. Hace yo creo que más de un mes vimos el cuadro de Naamán, un leproso, una enfermedad en ese entonces incurable. Como hoy, la drogadicción es una enfermedad incurable, pero tratable. Si existiese la cura, y por eso aprovecho, yo no acostumbro aquí a venderle sueros, vitaminas. Lo puedo hacer y me puede generar unos ingresos. Porque si eso fuera tan chévere, con unos sueros y con unas vitaminas, ya no eran drogadictos. Nosotros no sanamos a nadie, ni la psiquiatría, ni la psicología, ni la terapia, ni siquiera la palabra de Dios. No va a pasar lo que usted no permita y lo que usted no quiera que pase. Sí estoy convencido que cuando usted abre el corazón, Dios obra. Pero Dios no obra en el que no rinde su voluntad, en el que no lo deja entrar, en el que no está dispuesto a caminar con Él, en el que no está dispuesto a avanzar con Él. Y ojo, a que camine un trayecto. Les voy a contar una historia. Jesús viene y elige a unos discípulos para un propósito. A usted lo eligieron. Propósito de vida. Y hay libros muy interesantes frente a eso. Hay buena literatura frente a lo que es el propósito. Muchos vuelven y recaen. Muchos vuelven y se escudan en la drogadicción porque aquí no encontraron propósito. Yo encontré mi propósito aquí. Y pensé que iba a ser empresario, pensé que me iba a dedicar a muchas cosas. Pensé que de pronto iba a ser futbolista, pensé que de pronto le iba a manejar unos negocios a la familia. Me ha hecho muchas expectativas. Y ahora soy feliz, a mí me gusta esto. Quisiera tener más tiempo, quisiera que el día tuviera 30, 36 horas. Porque me gusta. Encontré un verdadero propósito. Soy pleno, me llena esto. A mí no me tienen ya que arriar, que empujar para la terapia, para aprender, para recibir, para mejorar. Y en esa formación, Jesús fue guiando a unos personajes. Como cualquiera de nosotros, hombres comunes y corrientes se llama, hay un libro. Quizá no hemos visto esa parte humana de ciertos hombres de Dios. La religión dice que llegó, los muestra como con aureola. Y en ese libro nos dice, no, venga, es que de hecho si se hubiese hecho una selección de personal, así como cuando usted va a una empresa que le hacen unas pruebas, ahí demuestran en el libro
que ninguno de los discípulos se hubiera calificado para llegar hasta donde llegaron. Pero el Señor todos los días les aterrizaba en el propósito. Pedro era pescador y el Señor le dijo, ya no vas a pescar, sino hombres. De aquí en adelante serás pescador de hombres. Pedro en su primer discurso dejó boquiabiertos a más de 2,000 personas, un hombre analfabeta, un hombre sin estudios. En el segundo discurso, en su segunda conferencia, habían más de 5,000 personas y no tuvo estudios. Y la gente decía, ¿quién es este tipo que entre el vulgo habla con esa sabiduría? ¿Dónde aprendiste? ¿Dónde estudiaste, Pedro? Y Pedro dijo, yo solo abro la boca y Dios pone las palabras correctas. Y así sucesivamente. Había uno que era médico, Lucas. Habría uno que yo digo, un funcionario de la DIAN, Mateo, recaudador de impuestos, quizá como decir hoy de la DIAN, revisor fiscal o contador. Y había un equipo bonito. El Señor los encaminó en el propósito. Y el curso de ellos duró 3 años y medio. O sea que el proceso de ellos fue más largo. Pedro llegó a sanar con la sombra. Personas donde pasaba Pedro con la sombra y con su sola sombra sanaba. Y nosotros queremos un proceso más cortico. Ahí se lo dejo para que usted lo analice. Pero sí es verdad, yo vengo planteándolo a tiempo atrás, que el proceso de rehabilitación para mí debe ser mínimo de 3 años. Y tengo soporte. Así usted solo haya fumado marihuanita. Así usted nunca se haya ido de la casa. Así usted solo consuma tusi. Por muchos factores, yo le puedo mostrar que esto es un proceso que toma tiempo. Y usted quiere coger sus pies y salir corriendo, salir disparado, borrar aún unos vacíos y unos conflictos que trae infancia, de la niñez y aún desde la concepción. Yo tuve que entender para saberme poner la armadura hoy. Yo tuve que analizar a mi papá y a mi mamá para saber por qué yo era así. ¿Por qué era ese carramán? ¿Por qué mis bríos me metían en problemas? ¿Por qué me dejaba influenciar? Y llegué una vez a la conclusión, en una recocha, que mis papás esperaban, porque yo ya tenía un hermano mayor, varón. O sea que andaban buscando ¿qué? La niña. Y sale este pecho. Ahí pudo venir ya algo de rechazo que yo mismo alimenté. Por esa palabra yo la quité de la fundación. Es que lo menosprecian a uno. Es que ustedes no me quieren. Y me di cuenta que yo no fui fruto del amor, que yo no tuve una planificación prefrontal. Unos nos dijeron, usted se coló. Hubo un descuido, una falla técnica, su mamá no se tomó la pasta y usted se coló, hermano. Cuando menos pensó que tenía un dolor, que tenía mareos, y fue al médico, y dicho y hecho, el colado. Pero también me di cuenta, a mí me gusta revisar la concepción de nosotros.
Yo tengo 2 hijos y los dos fueron concebidos de manera muy distinta. Por el momento, por la madurez, por muchas cosas. Y me di cuenta también, y a veces les pregunto mucho a ustedes, los que han analizado eso, porque muchos no saben. Muchos dicen, aquí salió esa obra de arte, pero no se dan cuenta cómo. Y muchas veces se juntó Pepito y Pepita. Pepito le dijo a Pepita, después de una rumba, después de una noche de discoteca, de after party, de unos tragos, de una ida a la maldita primavera. Estoy tratando de recordarme un lugar allá al frente de la Torre de Cali, de baladas. Y Pepito invitó a la risa, la risa. Y Pepito le dijo a Pepita, y Pepito, como es vivo, Pepito servía una copa pequeña para él, pero ¿cómo era la copa para ella? Y Pepito hacía trampa, Pepito no se la tomaba, porque Pepito no se podía quedar dormido, ¿sí o no? Y así sucesivamente, entonces, Pepito y Pepita pasaron bueno y le dijo Pepito, ven, te llevo a tu casa. Pepito se fue a llevarla a la casa porque ella ya estaba como mareada. Y le dijo, no te vaya a pasar algo en el camino, ya la noche, la madrugada es peligrosa. Y Pepito le dijo, yo prefiero llevarte. En ese camino estratégico hacia la casa, ¿qué hizo Pepito? ¿Qué? Pepito dijo, hagamos un desvío estratégico. Pepito desvió a Pepita y la llenó de pepitas después. Pepita, con su problema, 3 meses, 4 meses, 5 meses, llamó a Pepito y le dijo, Pepito, poseemos problemas. ¿Y qué dijo Pepito? Sálvame. ¿Ahí hubo amor o hubo pasión? ¿Ahí hay amor o hay pasión? Pasión. Luego hablaremos un poco del tema, porque eso también aquí lo abordamos. Han habido mujeres que han sido violadas por su marido. La vida sexual del adicto es un desorden. Una mujer que vive con un adicto, llega un man a las 3 de la mañana drogado. Y su sistema de recompensa y ya tomó, ya huelió, ya sopló, ya consumió y llega a las 3 de la mañana y ¿qué tiene que hacer la mujer? Llega a despertar la mujer a las 3 de la mañana y donde ella no quiera y donde ella tenga dolor de cabeza, ¿se puede poner agresivo el tipo? No. Sí, señor. ¿Puede manotear o no? ¿Y qué tiene que hacer la mujer? Que me diga una profesora, Daniela Soto, ¿qué dice usted? Tiene que despertarse. ¿Eso no es violación? Sí, señor. Y muchas mujeres les toca duro. Para mí, en el mundo de la drogadicción, la mujer es el más vulnerable porque la mujer termina
accediendo, rindiéndose, siendo más atropellada, más maltratada. Y aquí se lo digo, ustedes valen mucho. Pero yo sé, a mí no me lo han contado. Una mujer en una fiesta, en una rumba, en una drogadicción, donde hay alcohol, hasta puede tener relaciones con 10 hombres. Y ni cuenta se da. Aún en fundaciones, centros de rehabilitación, por un cigarrillo, por un cigarrillo, por una abstinencia, por la ansiedad, por el deseo de consumo, por un chocorramo, los terapeutas le dicen, ¿quieres fumar? Pero pórtese bien. ¿Quiere probar? ¿Quiere fumar? ¿Quiere comer? Terapeutas que llevan a las muchachas en rehabilitación a los centros comerciales, a citas médicas, a Cali. Y llegan con ropa. Y todo el grupo dice, ve, te llevó el terapeuta, te llevó mi líder y te dice, y te llevó de compras, ¿no? Y te fuiste a una cita médica a las 6 de la mañana porque te iban a hacer un examen y llegaste a la fundación a las 9 de la noche. Perdónenme un poquito la sinceridad, pero yo estoy tratando de proteger sus pensamientos. Porque es que cuando las muchachas salgan de la fundación las ven tan bonitas que se van a encontrar una cantidad de poetas. Los mejores poetas están en las cárceles y en las fundaciones. Y como a la mujer, vea, muchas veces no les interesa, sino que vea, un buen poeta sabe trabajar el oído. No entra la palabra de Dios porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero sí le entra el discurso. Y aquí hay harto Charlies. Pero no me quiero salir del tema, es que usted me toca salirme y me toca explicarle. Pero esto es necesario. Yo voy con este grupo a un partido de fútbol, hablo del femenino, el grupo femenino. ¿Y cómo se ponen esos tigres allá en la cancha? Le dedican los goles. Y ese no es el propósito. Ese no es el propósito. Pero mire cómo es la sociedad. Y no lo he dicho por mal. Digo, estas porristas, estas bailarinas, en la sociedad, y es pensando, ve, Matías, ya muchacha, y que muchas, ve, ya morenita, esa trigueñita, esa indecita. Y yo tengo que inculcarle porque es que hay una línea sexo, droga y alcohol que tengo que romper. Que si usted logra entender eso, usted va a poder estar con la armadura de Dios. Porque si no, su camino se va a desviar, se va a distorsionar. Si no, usted solamente va a encontrar lo que dice la canción, propuestas indecentes. Hace parte, y como ahí hay placer, como ahí hay goce, como ahí hay disfrute, ese es el camino que debemos elegir. El camino de la recuperación nos hace montarnos en la cruz. Y mire, el camino de la cruz, por algo le pusieron clavos al Señor en los pies. No son mis obras, clavos en las manos, no son mis pensamientos, corona de espina, y no son mis pasos. Por eso,
A Jeremías cuando dijo, yo soy un niño, no sé hablar, le dijeron, tranquilo, Jeremías, a donde se te diga, deberás ir. Muchos chocan cuando les están trazando la ruta. Muchos chocan con el mapa de Dios, con el GPS de Dios. Y muchos quieren salir corriendo a la fundación, que sus pies no sean presurosos al pecado. Quieren salir en un jet. Así aparezcan, aparentemente estén sentaditos, estén calmados, esos pies muchos los tienen así, vean. Mire cómo se mueven. Desde lo cognitivo, desde lo mental, desde lo emocional, desde lo espiritual, quieren volar. Y uno es pasos lentos, pero seguros. El Señor le dijo a los discípulos, en el propósito los encaminó 3 años y medio. Muere el Señor, lo arrestan, ustedes ya saben la historia, muere y cuando el Señor resucita, vuelve y se les aparece. Si el Señor le había dicho, Pedro, no vas a volver a ser pescador. Cuando el Señor resucita, adivinen dónde encontró a Pedro. Le dijeron a Pedro, ay, el Señor, ¿sabe qué hizo Pedro? Se tiró al agua. Me cogió mal parqueado. El Señor le había dicho, ya usted, el propósito suyo es otro. Léalo y verá. Dice que le reprochó su incredulidad. Y él tuvo que volver a enderezarles el camino. Oiga, la misericordia, el Señor dijo, 3 años y medio. 3 años y medio. Andando con el mismo Señor. Viendo una cantidad de milagros. Se les aparece el Señor como 3 días. Vuelve resucitado, vuelve en gloria. Y le habían cambiado la ruta al Señor. ¿Quién dirige sus pasos? ¿Quién dirige su caminar? A mí ya con hijos, como digo yo, con un poquito de bigote aquí, con pelitos aquí en las axilas, y todavía me dicen, ¿usted se manda? Eso puede ser hiriente. Y yo se le decía a alguien esta semana, estos días se los decía, no sé, jueves, viernes, yo no me mando. Yo puedo coger ruta de aquí para allá. Tengo ya, de alguna manera, tengo un poquito adelantada cosas en comparación de algunos de ustedes. Y todavía busco dirección en mi camino. Me levanto todos los días a buscar dirección en mi camino. Porque yo me quedo aterrado, los discípulos andando con el Señor, comiendo, durmiendo. Y le habían cambiado la ruta al Señor. Y viene el Señor y vuelve y le sigue dando terapia. No le dije, y los empieza a confrontar, que cuando yo ya no estuviera, yo ya se los había explicado, él vuelve y les dice, y les parafrasea, le parafraseo. Cuando yo me vaya va a venir el Consolador. Yo me tengo que ir. Es necesario que yo padezca, que yo sea azotado, que vaya a los principales de Jerusalén. Ya saben lo que me van a hacer. Pero hace parte del propósito, del plan. ¿Y sabe qué les dijo él? Acuérdense en que yo les dije que tienen que ir a Jerusalén. Ellos no querían ir a Jerusalén porque resulta que después de la muerte del Señor vino una persecución. Los estaban buscando por oficina, los discípulos, y ellos entraron en pánico.
Ellos dijeron, si vinieron por el maestro, después van a venir por quién. Porque era prohibido hablar de Jesús, del Mesías, del libertador, del que les iba a quitar el yugo de los romanos. Eso era un delito, de que ya no iban a cobrar impuestos y de que ya no tenían que ser esclavos. Una forma de esclavitud. Adicto, por allá traduce esclavo. Viene la palabra adictus. Nosotros éramos esclavos de adicciones, de vicios, de hábitos, de pensamientos. Y el Señor les dice, no les dije, hermano, 3 años, diciéndole que cuando yo ya no estuviera, ustedes tenían que estar en Jerusalén. En Jerusalén era donde a ellos les iban a entregar el diploma. Y ellos estaban tan asustados que incluso cuando entró el Señor, ellos gritaron y dijeron, ¡ay, auxilio! Y hasta dijeron un fantasma. Estaban tan psiquiátricos. Estaban teniendo unos conflictos mentales que entró el Señor y dijeron un fantasma. Unos, por allá me va a salir aquí un poquito, los de Camino de Maús iban caminando con el Señor y no se habían dado cuenta. Regañaron al Señor, dijeron, usted es el único forastero que no se ha dado cuenta. Vino otro profeta, vino otro que hablando de Dios, vino otro que nos iba a salvar del yugo y también lo crucificaron. Y era el Señor. El Señor le dijo, ¿qué pláticas son esas? Los de Camino de Maús, se les apareció a las mujeres. Y les tuvo que volver a dar la cartilla, recordarles lo que les había enseñado 3 años. Hasta que donde vino él y le dio los pincelazos y le dijo, es en Jerusalén. No querían caminar hacia allá. Andaban huyéndole al propósito. Cuando llegan a Jerusalén, empieza a cumplirse el propósito con ellos. Es donde Dios le elige a usted. Es el camino que Dios escogió para su vida. Muchos han dado vueltas años hasta que se den cuenta que usted no puede llevarle la contraria a Dios. Yo le digo, yo di muchas vueltas, varios añitos, hasta que yo tuve que rendirme. Porque cada que elegía un camino, aparentemente bien, chévere, el mejor, llegaba a un punto donde volvía y se me caía el castillo. ¿Y sabe por qué? Porque era mi camino. Era el camino de mi mamá, era el camino de mi papá, que usted tiene que hacer esto, tan, y ellos me lo trazaban. Pero ¿sabe qué? No estaba Dios ahí. Usted puede elegir, pero si elige Dios, es mejor. Y a veces el camino de Dios no es como el de nosotros, porque a nosotros nos gusta el de la conveniencia. Yo salí de la fundación como el hijo pródigo. Y yo pensé, yo tenía 10 caminos, 10 rutas muy buenas, con sueldo, con remuneración, con plata. Cuando dejé que Dios me eligiera, quizá para mí, Dios me eligió la peor. Pero ese camino y ese trayecto me tiene hoy aquí. Si no, yo no estuviera aquí. Yo cuando salí de la fundación me estaba esperando un empleo, donde en esa época yo me ganaba más de 4 millones, y con comisiones, en importaciones, en negocios. Yo vengo de una familia comerciante, solo en oficina. Bajo techo, bien, podía con tiempo para estudiar, para iniciar una carrera. Todos los compañeros de la época bien, comprando
apartamentos en el sur, sus negocios, sus locales, planteados, como dirían los muchachos, facturando. Y Dios me manda a carretear. Ahí en la novena, a carretear. Era lo que yo, se me armó un conflicto, a solearme, a coger una carreta, donde a veces ni para el almuerzo hacía, donde yéndome bien me ganaba 20, 30.000. Y yo todos los días renegaba, pero ¿cómo? 4 millones y algo. Con comisiones podía duplicar el sueldo, hasta 8 millones. Eso era una locura en esa época. Y pues es un tema que yo lo conozco, me crié, crecí con él. Eso hacía parte de mis sueños. Las importaciones, el comercio. Obviamente también hay un negocio de evasión de impuestos. Y me mandan a solearme. Yo no entendía, pero por ahí a los 6 meses me di cuenta que todavía no estaba preparado para administrar y que aunque me iba a ir bien, aunque iba a conseguir plata, aunque posiblemente yo ya tenía claro el carro que iba a comprar en esa época, un Mazda Millennium, ya lo tenía visto, hablado, todo financiado y eso se paga rapidito. Y claro, me pasaron un carro, una carreta. ¿Sabes qué? Una carreta esas de olla antica acá y que uno arrastra. Ese fue el carro. Pero por ahí a los 6 meses tuve que pedir perdón y aceptar que es mejor bocado seco y en paz que casa espaciosa y llena de contiendas. Que allá me iba a estortillar rapidito. Y a los 6 meses tuve que sentarme con los que dirigían mis pasos y decirles gracias. Me costó, renegué, mal hablé, moví la lengua mal, critiqué, que cómo era posible que me iban a poner a solearme cuando ya tenía todo, que cómo ibas a aprovechar esa oportunidad tan grande. Si es que si era que me querían ver mal, pero a los 6 meses exactos me di cuenta y entendí a la manera de Dios que allá iba a recaer. Y que aunque yo pudiese conseguir cositas momentáneas, la carretica, este camino de acá, me iba a dar cosas permanentes, duraderas, y me iba a dar unas lecciones que todavía me faltaban recibirlas como ser humano. Eso era lo que no querían los discípulos. Los discípulos volvieron a lo suyo, volvieron a su cuento. Por aquí me va mejor, por aquí esto. Y se les olvidó que el Señor les dijo en Jerusalén. Cuando ellos fueron a Jerusalén, se cumplió lo que les había dicho. Vino el fuego del Pentecostés. Si alguna persona, incluso en las iglesias y todo, celebran el Pentecostés. Dice que esos hombres fueron transformados como nunca y empezó el ministerio y el propósito de cada uno de ellos. Se empezó a escribir la historia de ellos. Se empezó realmente a ver cuáles eran las capacidades, las habilidades y las convicciones de cada uno. Realmente se dio la transformación que era. Pero a partir, y ahí es donde vienen los hechos de los apóstoles. Y empezó cada uno a ceñirse el cinturón, empezó cada uno a ponerse la coraza, empezó cada uno a ponerse el calzado que necesitaba. Dijeron, venimos para esto.
Y dicho y hecho, impactaron tanto que hasta el día de hoy su legado perdura. Está el legado de Mateo, está el legado de Lucas, de Marcos, de Pedro, de cada uno de ellos. Y siguen vigentes a través de sus escritos, enseñándonos a nosotros a vivir, dándonos unas pautas de vida, de crianza, de rehabilitación, de comportamiento. Pero el Señor les dijo, no es ni en Galilea, no es en Jericó, no es en Samaria, es en Jerusalén, y ellos no querían ir allá. ¿No querían qué? Caminar hacia donde el Señor les había dicho. Pensemos, ¿usted quiere el camino suyo o quiere el camino del Señor? Es una elección. Muchos están esperando salir de la fundación a vivir su vida, no la vida que Dios quiere que ellos vivan. Muchos están esperando salir de la fundación y cambiar el formato. Estoy mamado esta mierda. Y vuelven y se quitan la máscara, se quitan el disfraz de buen comportamiento y se ponen otra armadura. Si se le puede decir armadura, se cambian el traje. Se vuelven a poner los chores corticos, la ombliguera. Los muchachos vuelven y se ponen el pantalón en la cintura. Se tiran las rayas en la cabeza. Yo les digo, al otro día salir de la fundación, vuelven y se ponen los aretes. Vuelven y se les sale el chacaleo, el perreo, el jeuceo. No hay un trayecto de vida, claro. Por eso muchos se montan en cualquier bus, cualquier ruta les sirve. Un reino. Eso es para cualquiera, simple, sin entendimiento, sin propósito, sin metas. Pero un rey la tiene clara y sus pasos son firmes y certeros. Amén, amén. Vamos a dejar ahí. Seguiremos hablando un poquito del camino. Tenemos cinturón, coraza y calzado. No vamos a hablar todavía de marcas, no hemos hablado de Adidas, de Nike, de Botas, de las Venus que le llevan a más de uno allá a la fundación, las botas plásticas, casi la mayoría yo veo marca Venus. No hemos hablado todavía de los zapatos que les tocó a nuestros papás, los Cauchosol. Todavía no nos interesa eso. Estamos hablando de un trayecto de pasos que usted tiene que dar, que puede estar frenado o frenada. Y usted todavía puede estar aquí mentalmente ya eligiendo. Por eso muchos llegan a la fundación y al otro día toca ponerle los zapatos que le pusieron al hijo pródigo. ¿Sabe por qué? Porque no ha llegado a la fundación y ya pensando en irse. Hay que hacerle un ajuste de calzado a más de uno. Por eso el misterio del lavatorio de los pies, el misterio cuando le dijeron a Moisés, quita el calzado de tus pies, le cambiaron la forma de caminar. Pueda que usted no sea cojo, pero tiene mal direccionados los pasos, camina chueco, camina cojo, camina torcido. Y no estamos hablando físicamente. Puede tener sus pies bien, pero emocional, mental o espiritualmente, le gusta caminar torsión, como un amigo, le gusta lo torcillo. Los pasillos se le desvían para otras rutas. Y ahí es donde Dios nos va a ayudar. Ahí usted puede tener pies chéveres, sin juanetes. Puede hacerse el pedicure. De eso no estamos hablando que todavía hay pasillos que se le quieren desviar. Y ahí es donde necesitamos los zapatos
del Señor. No los tacones, no los presurosos al pecado. Necesitamos los zapatos, necesitamos el cinturón y necesitamos la coraza que Dios nos pone para poder sostenernos en un estilo de vida, en un cambio, en una recuperación, en una restauración real. Amén, amén. O sea que mírese cómo está calzado. Yo hoy tengo unas botas, pero más que esas botas, necesito los zapatos del Señor para no irme para donde no me han mandado, pero sí para ir donde Dios quiere que hoy estemos. Amén. Dios los bendiga. Nos vemos, no, ya nos vemos el jueves. Mañana no hay devocional. No me vayan a escribir, ay, que no me han mandado el link. No, mañana no hay devocional. El jueves nos volvemos a encontrar en el devocional porque hoy juega la selección, hoy nos podemos comer unas crispeticas, hoy podemos inventarnos algo. Y hoy podemos ponernos la amarilla. Dios los bendiga. Chao, chao. Hasta que las estrellas se caigan. Qué huevo subliminales de la estrella.